¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy genial. Llevo la mañana un poquito alborotada, pero bueno, he tratado de empezar este vídeo varias veces y no me ha salido. Y aquí va un intento nuevo porque es un mensaje, o sea, es un aprendizaje bastante potente, o sea, que a mí me ha influido bastante y que me ha dejado impresionada. Entonces quiero compartirlo bien, quiero explicarlo dentro de lo que cabe lo mejor que pueda, porque al final tampoco soy profesional en esto y son conceptos que, como he dicho, los he adquirido a mí y me están ayudando, entonces los quiero compartir porque también compartiendo y enseñando es una de las maneras que uno aprende más. Entonces siempre lo voy a decir, o sea, hablo en base a mi experiencia. Si queréis indagar más sobre el tema este, pues lo podéis buscar en YouTube, pero no lo toméis como consejo profesional porque obviamente no lo soy. O sea, tampoco digo que lo que yo digo es la verdad absoluta. Repito que simplemente es lo que a mí me sirve. Entonces, hoy os quiero hablar de un tema que es el que tú no eres realmente tú. Es decir, yo entendí que yo no soy yo y voy a explicar esto. Ya lo he comentado en mi canal. Yo he sido un tipo de persona en un pasado, o sea, ya he contado que tenía ciertos miedos, inseguridades, que me costaba integrarme, que me costaban muchísimas cosas y que mi perspectiva sobre la vida era bastante carente. Entonces yo lo pasaba mal. ¿Qué pasa? Que yo fui superando eso y conociendo caras mías en base a que fui tomando conciencia a través del desarrollo personal, de ponerme incómoda y de juntarme con personas que me ayudaron a conocer ciertos límites míos que yo no conocía, de manera que yo me superé y descubrí partes de mí que yo no sabía que existían. O sea, literal, yo pensaba, Samira Susi jamás podría hacer esto. Y lo hizo. Ahí me di cuenta que realmente sí somos creadores de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? A lo largo que he ido aprendiendo, superándome, madurando, cosas que hacemos todos, ¿no? Me he dado cuenta que hay ciertos patrones que se repiten, ciertos impulsos que siento que se me escapan y cosas que, caras de mí, que no me gustaría tener o que siento que no controlo al 100%, pero que siempre vuelven a salir a la luz. Y digo yo, ¿cómo es posible? Si yo sé que yo no quiero ser esto, o sea, si yo realmente no quiero tener este impulso, no quiero tener este pensamiento, no quiero tener esto, ¿por qué lo sigo teniendo? Entonces yo en estos últimos 3 meses me he dado cuenta que cuando no tengo algo externo que me hace progresar, o sea, si yo no puedo ejercer las cosas que me gustaría, yo empiezo a volver a identificarme con esos miedos, inseguridades y cosas que yo pensaba que igual tenía más superado. Entonces, ¿cómo es que una persona parece que evoluciona y de repente retrocede un montón? Empecé a investigar y ahí coincidí con lo que es la psique mental. Empecé a investigar mucho lo que es la bioneuroemoción y la psique mental, que básicamente son unos patrones que tú adquieres del linaje de tu familia, es decir, de que tú puedes adquirir en ti sensaciones, reacciones, emociones, lo que sea, o personalidades que nacen de una hasta cuarta generación antes de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vamos creciendo nos van poniendo ciertas etiquetas, es decir, vamos aprendiendo y empezamos a adquirir lo que son nuestras creencias, que al final son esas creencias lo que nos hacen sentir a día de hoy pues miedo o limitaciones, o nos hacen establecer que somos tímidos o que somos inteligentes o que tenemos bueno, las diferentes etiquetas, ¿no? Lo que es tu personalidad y tus cualidades. Es decir, empiezas a anclarte a un papel y dices, yo soy esto. ¿Por qué? Porque llevas toda la vida creyendo que eres eso y reafirmándote de forma inconsciente de que tú eres eso. Es decir, constantemente tú de forma inconsciente vas a repetir X patrones o decisiones que te van a reafirmar quién tú eres, pero no porque tú seas eso, sino porque tú te crees que eres una persona sin disciplina, que tú eres una persona sin control. O sea, tú te has establecido tanto un papel que tú ahora piensas que eres eso y te ves toda la vida condicionado con eso. Entonces, claro, yo estos últimos 3 meses he identificado partes de mí que yo he dicho, pues mira, no quiero cargar con esto, no quiero ser esto, ¿por qué soy esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? Y tú me puedes decir, gestión emocional o lo que tú seas. Sí, es verdad, obviamente es algo que tú tienes que gestionar, pero yo no entendía de dónde venía y yo pensaba que el hecho de entender de por qué sentíamos X cosas o pasaban X
cosas en nuestra vida, yo podía tener más claridad a la hora de cambiar esos patrones. Entonces yo empecé a investigar y dije, ok, yo soy lo que soy por las creencias que yo adquirí. Y esas creencias ni siquiera me pertenecen. Entonces yo estoy sufriendo bajo un personaje de unas creencias que yo no elegí para mí. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar esas creencias? Porque lo primero que hice fue como culpar mi pasado. Y realmente las mismas creencias que a mí me enseñaron fueron creencias que, por ejemplo, a mis padres o que mi entorno ha adquirido. O sea, que ni siquiera ellos son culpables de lo que ellos creen porque no lo han sabido hacer mejor. O sea, no pueden saber lo que no saben, saben lo que han aprendido y lo que se les ha inculcado, hasta tal punto que uno quiere investigar y cambiar su patrón. ¿Qué pasa? Que muchas veces creemos que no podemos cambiar nuestros patrones y no sabemos lo importante que es entender nuestros patrones. Lo que tú sostienes y lo que tú provocas, tú lo que vas a hacer es automáticamente, inconscientemente, porque forma parte de ti. O sea, estamos hablando de genética, epigenética, psique y todo eso, tú lo vas a transmitir a lo que vienen a ser tus hijos. O sea, lo que tú vayas a crear a partir de eso es lo que tú no eres capaz de sanar y redirigir, tu hijo, tu hija, lo que sea, lo va a ir adquiriendo, pero por lógica. O sea, no hace falta que explique lo que es genética, epigenética y todo eso. Y lo he dicho, que si lo queréis investigar, lo podéis investigar por YouTube. Lo más top fue cuando escuché que realmente, o sea, cuando me di cuenta, ya lo había filosofado antes, pero haberlo escuchado de manera tan clara me dio como más claridad aún, porque decía, es que realmente no puedes decir lo que es correcto o incorrecto. Es decir, aquí tenemos una cultura y en otro país tenemos otra cultura. Tú no me puedes decir cuál es la cultura absoluta, la correcta o la real, porque no es real. O sea, según donde tú estés, tu cultura va a ser la verdad y te vas a adaptar a ello. Es decir, puede pasar una misma situación a diferentes personas y todas las personas reaccionar de forma diferente, pero tú no me puedes decir cuál es la respuesta adecuada, cuál es la reacción correcta, la real, la absoluta, porque no la hay. Entonces realmente tú nunca puedes establecer lo que es real y lo que no, lo que es verdad y lo que no. O sea, es muy efímero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que las creencias mismas que tú adquiriste no tienen por qué ser reales, que de hecho no son reales. Es imposible que alguien establezca que lo que tú has aprendido sea real, más que tu compromiso, tu apego a que eso es una realidad. Entonces, llegados a este punto, yo dije, ok, lo que aprendí no es real, no existe. Por lo tanto, yo no tengo que seguir cargando con un personaje, unos pensamientos o unas reacciones, porque no tengo por qué, porque no es real, porque no soy yo, es lo que yo me creí que soy. ¿Qué pasa? Que para tú soltar todo eso hay un proceso de desaprender detrás. O sea, de repente estás desafiando tu realidad y tu realidad es lo más real que tienes. Entonces a mí me pasó en estos últimos 3 meses que llegué como a una crisis existencial, porque he dicho, wow, o sea, siento esto, pero no me identifico con esto, porque no quiero esto, ¿por qué siento tal? Y era como un poquito, como un debate entre dos Samis, entre lo que yo creo que soy y lo que yo establezco que soy. Entonces es una movida muy rara. O sea, no sé si resonáis con esto o algo, pero para mí ha sido súper importante entender que cualquier miedo que yo siento para otra persona no es un miedo, y para mí sí, porque me creo que eso es un miedo, pero me lo creo porque lo aprendí, pero lo que aprendí no es real. Por lo tanto, es eso, realmente podemos llegar a actuar como un folio en blanco, pero en base al trabajo y la conciencia. ¿Por qué? Porque siempre van a haber esos impulsos que tú te habituaste a hacer, que tú todavía de forma inconsciente crees que eres. Entonces tú, en base a un problema, tu primera reacción va a ser reaccionar como lo hiciste en un pasado. ¿Por qué? Porque no conoces otra forma. Entonces ahí es cuando tú de repente dices, wow, despiertas y te enfrentas a lo que es tu yo que no elegiste ser. Y ahí es como cuando empiezas a, bueno, básicamente lo que yo estoy empezando a implementar es el hecho de dejar ir esa sensación, de repetirme que esa no es mi realidad, es decir, de que me hago la loca. O sea, para mí ciertos sentimientos, ya lo he dicho antes, para mí las emociones son guías,
Y también estoy tratando de ya no clasificar con títulos lo que son las emociones, porque al final son sensaciones que nosotros le hemos puesto un título. Porque vuelvo a decir, tú no puedes decir que una sensación es X, es decir, tú te crees que una sensación es X, pero es una sensación. Tú puedes sentir alegría, pero la alegría mismo se podría llamar tristeza, o sea, no sé si me entendéis. Es como que es un simple título al que tú te anclas a una emoción, pero realmente solo es una sensación, igual que el miedo. O sea, esto lo escuché muchísimo en los vídeos, decías que tú no tienes miedo a lo que sea, o sea, no es el miedo en sí, o sea, el miedo a esa cosa, es el no querer experimentar esa vibración de incomodidad que te genera el miedo, porque no soportas mentalmente esa sensación. Esa sensación te puede, ¿por qué? Porque la etiquetaste como algo y eres incapaz de sostenerla porque la clasificas como algo malo. Pero cuando tú dices, ok, esto es una sensación, y empiezas a sentir esa sensación, y si, o sea, yo por ejemplo, algo random que yo aplicaba mucho era decir, y si esto es una sensación normal diaria, como quien se siente a gustito en agua caliente, voy a imaginarme que esta sensación de incomodidad es como una sensación diaria que simplemente forma parte de mi día a día y que es algo normal, que no es nada malo. Y de repente empiezas a observar tus emociones o sensaciones como algo diferente y sin una idea mala sobre ellas, sino que simplemente como una sensación. Y de repente dices, wow, entonces si realmente yo no puedo sentir miedo porque mis miedos son inventados de algo que yo me creí, y como no me lo tengo que creer, entonces igual esto lo puedo afrontar de otra manera. Igual aquí ya no necesito sostener este personaje, ya no necesito sostener, o sea, no tienes que sostener ningún tipo de creencia que tú tengas. Es decir, tú no tienes que ser la madre de nadie, el padre de nadie, el salvador de nadie, la salvadora de nadie, no tienes que cuidar a nadie, no tienes que. Eliges en cada momento, pero ese personaje que tú te estás adquiriendo es lo que tú eliges en cada momento y que tú igual crees que no puedes soltar. Pero déjame decirte que sí lo puedes soltar porque eres la única persona responsable de su vida. Entonces tú te cargas con un papel, con un personaje, con una identidad y te condenas toda la vida con ello. Ahora, igual te gusta tu personaje, igual quieres ser así, pero entiende uno que igual no eres quien tú elegiste ser, por lo tanto puedes cambiarlo en cualquier momento, y segundo, lo que tú decidiste sostener hasta el día de hoy te ha llevado a los resultados que tú tienes a día de hoy. Entonces tú ya tienes que saber si estás a gusto con quien tú eres, si te quieres creer ese personaje que tú eres, o si tienes el valor de ir cuestionando tu realidad, que es un proceso nada fácil y nada lineal. O sea, lo he pasado mal, he pasado por ansiedad estos días, por insomnio, por mucha duda, por mucha inseguridad, cosas que aún quiero investigar más a fondo porque me he dado cuenta de cosas que he cargado toda mi vida, de dolores o vainas de mi pasado que no tengo por qué seguir sosteniendo ya. No tengo por qué sostener este personaje, estas creencias, estos miedos, y son cosas que a veces no son fáciles de afrontar porque requiere dejar atrás un personaje que tú creíste que era absolutamente real. Y cuando te das cuenta que mediante el amor, el proceso, la conciencia, la práctica y el saber rodearte de las personas adecuadas, puedes aliviar muchas cosas de ti, puedes vivir más en paz, puedes ir poco a poco, ir reprogramando esos impulsos o cosas que a ti no te gustan de ti, dices tú, qué increíble la capacidad de poder elegir y de saber que yo no tengo por qué ser esto toda la vida, sino que realmente sí puedo ser y crear lo que quiero. Entonces sé que es una información un poco densa, me cuesta a veces explicarla, pero lo dicho, es también para reafirmarme un poco lo que yo voy aprendiendo y dejarlo ahí en el proceso también. Así que hasta aquí el mensaje, espero que os haya aportado en algo. Sé que es un poco random, pero bueno, a mí me parece increíble. Y bueno, dejo mi Instagram por la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo.